Soy Mercedes Muñoz y te acompañaré con el tema medianía femenina. Bienvenida a Mujer Mandala Talks. Medianía femenina es un concepto que he tomado de las propuestas de Jung en relación a los periodos de la vida. Hay gente que dice que Freud es, el psicólogo, él no era psicólogo en realidad, pero el que abre dentro de la psicología el volver a la infancia, ¿verdad? Para entender las cosas que nos están pasando en la vida adulta, para reexaminar el yo, llamémoslo así. Y Jung hace más énfasis en lo que pasa con los seres humanos en la segunda mitad de su vida. O sea, después que ya tú has construido, digamos, el yo, que tú has cumplido como con todos los roles sociales que te asigna cualquier cultura o cualquier sociedad, entonces empieza una necesidad psíquica de preguntarse quién soy yo y para dónde voy. Entonces, eso ocurre más o menos en la mitad de la vida. Estos son medidas siempre amplias, y, o sea, no es que el promedio de vida son 80 años y esto es a los 40 años, ¿no? Alrededor de los 45 años ya generalmente las mujeres, porque entonces estamos hablando de medianía femenina, que no es lo mismo que medianía masculina, porque las mujeres y los hombres somos socializados de modo distinto y tenemos cuerpos distintos, etcétera, etcétera. Pero a los 40, más o menos a partir de los 45 años, yo diría que empieza eso que podemos llamar medianía femenina. ¿Y por qué ese término? Bueno, porque el término de menopausia define una cosa muy circunscrita a un proceso fisiológico, y la medianía abarcaría, además de lo fisiológico que ocurre en esos años de cambios en nuestra vida, lo psíquico, entendido en su más amplia acepción, nuestras relaciones, nuestras necesidades, el crecimiento personal, ¿no? En fin. Entonces, pienso que es un concepto más incluyente y que hace que más gente se acerque, porque es que además menopáusica no solo se refiere, o menopausia no se refiere solo a procesos fisiológicos, sino que hay una estigmatización de ese asunto, ¿no? Esto daría para hablar ampliamente del tema de la menstruación, de las funciones reproductivas entendidas como las más importantes de las mujeres. Y sería como también muy interesante ver que hay detrás de esta idea que después de que uno, o cuando tiene la menopausia, o cuando ya ha terminado el ciclo de la menopausia, entonces como que uno estuviera incompleta y ¿qué es lo que falta aquí de completo? Lo único que falta es que no me viene la regla y no puedo tener hijos. Pero fíjate, está como detrás de eso esta idea que... Entonces bueno, medianía femenina es más poético, más bonito, más intimista y bueno, a mí me gusta más llamarlo así para invitar a más mujeres a participar de esta conversación, porque si hay un tema en la vida de las mujeres que se ha tocado poco es este de que pasa a partir de la mitad de la vida, bueno, que ya sentimos que estamos envejeciendo. O sea, que una joven de 20 años que va a cumplir 22 años no te va a decir es que estoy envejeciendo, aunque lo esté. Todo el mundo está envejeciendo, ¿verdad? Pero, cónchale, ya a partir de los 45 años, yo diría que empieza esta conciencia de que estamos envejeciendo, y de lo que está más adelante en la vida es, bueno, la vejez, y bueno, lo que viene después de la vejez, que es la muerte. O sea, hay preguntas existenciales que aparecen, aunque no nos demos cuenta.
a veces aparecen formuladas y a veces aparecen en síntomas de ansiedad, de no sentirnos bien, estas cosas que las mujeres decimos, no sé qué me pasa, tengo todo, tengo marido, tengo hijos, pero hay una cosa que yo no sé qué me pasa. ¿Qué es que me pasa? Que bueno, que la socialización de las mujeres es una que nos educa sobre todo para vivir en función del otro y ser en función del otro. Entonces ese otro es la pareja y los hijos, fundamentalmente. Las funciones más aceptadas, más esperadas de las mujeres son las funciones de madre y esposa. Las funciones de trabajar, de crear, de ser guerrera, de ser intuitiva. Bueno, apenas hace unos pocos años, en términos de la historia de la humanidad, empiezan a ser valoradas y aceptadas como parte de la vida de las mujeres. Entonces, este periodo ha sido poco descrito por las mujeres. Este periodo está descrito fundamentalmente por la medicina, y la medicina muy patriarcal de los hombres. Bueno, que las mujeres, entonces, ¿sabes? Estamos histéricas, nos ponemos mal, que tenemos que tomarnos las hormonas, que en fin, esto es como una lista de cosas, que bueno, está muy bien que la medicina describa estos procesos, pero estos procesos no son solamente fisiológicos, son de otra naturaleza. Por otro lado, históricamente, está ocurriendo una cosa que yo considero que es muy importante tenerla en cuenta, porque las mujeres y los hombres estamos viviendo más o menos 30 años más de los que hasta ahora históricamente vivíamos o había de expectativa de vida. Esto quiere decir que si tú tienes 45 años, ¿verdad? Y se está hablando de un promedio de vida de alrededor de los 80, bueno, hay bastantes años para adelante. Entonces, conseguirle sentido a esos años, responderse quién eres tú y para qué estás en el mundo, más allá de ser mamá o esposa, que en el camino te puedes quedar viuda, para hablar de lo más banal. Y los hijos, pues ya cuando tú tengas 45 años, si los tuviste a los 40, ya en 20 años, ya también estarán idos. Entonces estas preguntas van a aparecer más, porque esta situación de quién soy yo, definida por otras cosas que no sean mis hijos o mi pareja, cobrará cada vez más sentido. Yo pienso que para hombres y mujeres, pero socialmente y esto sí, biológicamente, y esto por mucha rabia que nos dé, porque a mí eso me daba mucha rabia antes, porque yo estoy en la década de los 60 y mucho trabajo hecho conmigo misma para responderme esas preguntas. Hay unos hechos que son, desde el punto de vista fisiológico, una realidad. Y hablaba de una autora que se llama Fina Sanz, que ella hizo 2 libros. Uno se llama Diálogo de Mujeres Sabias, que es un grupo focal con un grupo de mujeres de más de 50 años, y hizo la misma versión con un grupo de hombres que se llama Hombres con Corazón. En el caso de los hombres, en la medianía masculina, es muy frecuente que ocurra, frente a esta crisis que he hablado yo existencial, la respuesta de los hombres es buscarse otra vez el mismo guión. Me separo de esta que tiene la misma edad mía y me caso con una más joven y empiezo otra vez desde el principio, me caso y tengo una segunda familia. Eso estadísticamente, demográficamente, ocurre más, así. Mientras las mujeres no tenemos esa oportunidad. No es verdad que nosotros a los 60 años podemos decir, bueno, me empato con uno de 35 y tengo otra familia con 2 muchachitos. O sea, no es verdad. Y por más rabia que nos dé, así es. Entonces decimos, bueno, que están inmaduros, que no sé qué, que gustan a las... No importa por qué. Lo cierto es que eso es una diferencia importantísima en estas etapas de la medianía de la vida.
porque suele ocurrir también a esa edad, y hay varios libros escritos por mujeres muy interesantes sobre menopausia, que empiezan a aparecer que hay sucesos que empiezan a ocurrir, que bueno, que te terminan de mover el piso y tú empiezas a hacerte preguntas. A veces hay estas separaciones porque el tipo está en crisis, se empató con una más joven, o lo que sea, o porque ya tú, algunas cosas que tú, digamos, concebiste en acompañar, aunque te venían haciendo peso, dices, oye, pero ya yo como que quiero otra cosa, en fin, o pasan otras cosas, muchas que desatan la crisis, que no son necesariamente los calorones, ni necesariamente que no te viene la regla regularmente, ni que tienes cefalea, ni ninguna de esas cosas. Eso también está, pero yo lo que quiero resaltar aquí en este comentario son estas cosas que están detrás de esto, porque la confrontación con todas esas cosas es medicalizada, y además cada una de esas cosas ha sido satanizada. Entonces yo pienso que si nos hablamos más entre nosotras de lo que nos está pasando, y compartimos como nuestra experiencia, cada una de esas cosas que esperamos con tanto miedo muchas veces, son más fáciles de asimilar y de fluir con ellas, ¿no? El tiempo de vida de la vejez es mucho más largo ahora, es nuevo en la historia, bien, nuevo en la historia porque vivimos más, pero también porque ahora votamos, ahora estudiamos, ahora podemos ser presidentas, astronautas, brujas, o sea, en fin, la diferencia entre mi mamá, que era una mujer súper moderna, y yo, y las oportunidades que teníamos a esta misma edad, las dos, es enorme. Ni hablar de mi abuela. Entonces, esto es una cosa que estamos inventando. Envejecer es una vergüenza. Ser menopáusica es como las mujeres hablamos entre nosotras como en secreto. Sentir los calorones es como algo que hay que ocultar. Y cualquiera de las otras cosas que ocurren, ni hablemos de la vida sexual, de los temores, bueno, eso ocurre como suele pasarnos a las mujeres en el secretismo, además que me está pasando a mí sola, bueno, eso nos hace sentirnos peor, y bueno, por eso creo que este espacio para la medianía femenina es un espacio que hay que cultivar, que hay que abrir, y que bueno, yo que estoy iniciando, tengo un tiempo en este proceso, pero que estoy como iniciándolo también porque siempre es inicial, porque es nuevo históricamente, me gusta la idea de compartir. Al principio ni pensaba en eso, pero en la medida que me han ido pasando las cosas, yo digo, qué diferente puede ser la vida de una joven de 25 años que oye a una mujer de 60 años decir, esto fue lo que me pasó, así lo resolví yo, estas fueron mis preguntas, wow, a que, bueno, esto te llega y tú ni siquiera sabes de qué se trata. Uno de los principios básicos del feminismo es que las mujeres deben definir su propia experiencia. Entonces yo creo que estamos haciendo honor a esto cuando estamos hablando aquí. Ah, sí, los libros pueden decir misa, pero ¿qué es lo que las mujeres estamos viviendo? ¿Y quiénes van a hablar de eso? Entonces, desde ese lugar estoy hablando yo, no porque mi experiencia sea icónica ni nada de eso, sino porque para que dé pie a, ojalá, las mujeres que oigan esto empiecen a hablar entre ellas, a preguntarse, a consultarse sin vergüenza una a la otra, qué estás haciendo tú con esto, cómo te está pasando, cómo estás elaborando esto, porque eso es imprescindible para que nosotros podamos tejer toda una alternativa sobre lo que es la vivencia de esta etapa de la vida. Lo hicimos con la menstruación, lo hicimos con el aborto, lo hicimos con el embarazo, lo hicimos con el trabajo, y también tenemos que hacerlo con este tema que yo diría que es emergente desde todo punto de vista, porque es nuevo también hablarlas, porque las mujeres sufren por esas cosas. Y se plantea, a veces se plantea que están enfermas, que tienen infecciones y cosas por el estilo, cuando le están ocurriendo procesos naturales para los cuales hay respuestas naturales.
Eres salud, eres bienestar. Recuerda, eres una e íntegra.